Primera carta de Juan, capítulo número 4. Primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo número 12. Vamos a leer primero el versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Veamos simplemente esos dos versículos. El primer versículo nos habla de un atributo del Señor. El segundo versículo, el versículo 12, nos habla de otro atributo del Señor. En el versículo 8 hablamos de que Dios es amor, y en el versículo 12, implícita pero claramente, vemos que Dios es espíritu. Amados, recuerden una definición que usábamos, creo que la usamos el año pasado y la explicamos. Dios es cada uno de sus atributos y en cierta manera Dios es sus atributos y en cierta manera, recíprocamente, sus atributos es Dios. Dios es amor, Dios es justicia, pero cuando tú tienes todos los atributos conjugados en su perfecta manera, eso nos muestra al Señor. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es poder, Dios es misericordia, Dios es bondad. Lo que pasa es que, como lo dijimos, hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Los atributos incomunicables sencillamente son aquellos que solo encontramos en el Señor. Y esto no a manera empírica observando, sino a través de la verdad de su palabra. Los atributos incomunicables son aquellos atributos exclusivos de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica por el cual una persona o cosa se diferencia de los demás. ¿Cuál es el atributo de esa pared? Bueno, está hecha en ladrillo, tiene humedad, es blanca. Son cosas que la diferencian quizás de la pared que tenemos nosotros en nuestras casas. Los atributos del Señor se dividen en incomunicables. Es una manera que nosotros usamos, nosotros los hombres, para poder conocer al Señor conforme el testimonio de su palabra. Los atributos incomunicables, es decir, no comunicables, son aquellos atributos, son aquellas características exclusivas de Dios. Y los atributos comunicables, sencillamente, son los atributos de Dios que podemos ver en el hombre, a pesar de que la imagen de Dios en el hombre está corrupta, está desvanecida, pero no se ha perdido del todo. Entonces, en alguna manera vemos los atributos, algunos de los atributos de Dios en el hombre, aunque por supuesto es evidente para nosotros, no en la expresión perfecta. Dios es omnipotente, nosotros solamente tenemos poder limitado. Dios lo conoce todo, es omnisciente. Nosotros solamente podemos conocer máximo una cosa a la vez y solamente podemos aprender en secuencias de ideas. Dios lo conoce todo sin pasar por el proceso cognitivo del hombre. Dios es omnisciente. Entonces, esa diferenciación de los atributos creo que es clara. Ahora, hablábamos del primer atributo. Dios tiene vida en sí mismo. No es suficiente, bíblicamente hablando, decir que Dios tiene vida. Bueno, usted también tiene vida. No es bíblicamente suficiente decir, oh, Dios tiene vida. Debemos decir, Dios es la vida misma. Es muy diferente. Usted tiene vida, pero la puede perder. Usted tiene un instrumento, se le puede caer. No, Dios no tiene vida. Dios es la vida misma. Recordemos lo que significa el nombre Yahweh o Jehová, como lo dicen algunos. No vamos a entrar en esa discusión ahora. Yo soy el que soy. Ese verbo de existencia
es válido en el pasado, en el presente y en el futuro. Y simplemente cuando el Señor se identifica a sí mismo como yo soy el que soy, nos está diciendo el Dios de vida. Yo soy la vida mismo. Siempre he sido la vida, soy la vida y siempre lo seré. Dios tiene vida en sí mismo. Ahora, voy a ir un poquito rápido porque tenemos que desatrasarnos. Ahora, si Dios tiene vida en sí mismo, nosotros tenemos que llegar a esa conclusión de que Dios no depende de nada ni de nadie. Es evidente eso, es evidente, eso es algo lógico, nosotros lo podemos entender. Ahora, si Dios no depende, mis amados, ni de nada ni de nadie para vivir, tampoco depende de nada ni de nadie en ninguno de sus atributos. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, veamos por ejemplo el atributo de el amor de Dios. Dios es amor, lo acabamos de leer en Primera de Juan, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿depende Dios que usted lo ame? La respuesta es no. Dios no depende de su amor. Dios no depende de mi amor, no depende. Nosotros, sin embargo, sí dependemos de que Dios nos ame. ¿Qué nos dice la palabra? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Si Dios no nos hubiese amado primero, nosotros aún estuviésemos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, por tanto, no jamás hubiésemos podido amar a Dios. Entonces Dios es independiente en sus atributos, por ejemplo en el atributo del amor, totalmente independiente. Pero nosotros como seres humanos necesitamos de alguna manera ser amados, necesitamos sentir el amor, necesitamos sentir el amor de nuestras esposas, los esposos de sus esposas, los niños de sus padres. Dependemos en cierta manera de sentir un grado de afecto. Bueno, no, Dios no. Porque Dios no es hombre, Dios es independiente en sí y no necesita absolutamente nada de nosotros. Y ese es un punto que se les olvida a los evangélicos muy a menudo. Creer que Dios necesita algo de nosotros. No, amados, ni siquiera en el amor Dios es dependiente del hombre. Ahora, el poder de Dios. Nosotros tenemos fuerzas para seguir a Dios porque Dios nos ha concedido las fuerzas para hacerlo. Conclusión, nosotros dependemos del poder de Dios, pero Dios no depende de nada ni de nadie para tomar poder. Admitir eso sería admitir que existe un ente en alguna parte que provee fuerzas a Dios, y eso sería la herejía más grande de todas. Eso no cabe en la mente humana. Pero los estoy llevando a ese punto, estoy trayendo la conclusión disparatada simplemente para mostrarles que Dios es autónomo en su poder, no necesita ni que lo amemos, ni no necesita que le demos mucho menos poder. Por el contrario, derivamos no solamente la vida de Dios, derivamos no solamente el verdadero amor del Señor, sino también que derivamos de Dios el poder a agradarle. Si Dios no nos da el poder para agradarle, no lo podemos hacer. En otras palabras, en nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios, y qué bueno que eso te quede en la mente. El conocimiento de Dios. Nosotros conocemos a Dios, ya lo hemos dicho, no lo repito, conocemos al Señor por su infinita misericordia, conocemos al Señor porque tenemos este testimonio de verdad. Por supuesto que conocemos al Señor porque su Santo Espíritu nos ha alumbrado el camino, nos ha dado el conocimiento, ha despertado nuestros corazones. Entonces, claro que por ese lado lo conocemos, pero amados, Dios no necesita que nosotros abramos nuestra boca para saber qué es lo que hay en nosotros. Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú lo sabes todo. No solamente entonces, recapitulemos, Dios es vida y tiene vida en sí mismo y no depende de nada ni de nadie para vivir, sino que como consecuencia lógica es autónomo e independiente en todos y cada uno de sus atributos. Nosotros simplemente por razones de tiempo hemos mencionado unos pocos. Segundo atributo incomunicable de Dios. Bueno, unos lo consideran como un atributo incomunicable, otros no, independiente. Yo personalmente lo considero como tal.
porque es una característica que diferencia a Dios, no solamente de los ángeles y de las criaturas, sino de cualquier persona o cosa jamás conocida o aún por conocer. ¿Cuál es este segundo atributo incomunicable? La soberanía de Dios. Un famoso expositor de la soberanía de Dios, para quienes estén interesados en tener una buena lectura, es el británico A.W. Pink. A.W. Pink. Es un excelente expositor en lo que respecta a la soberanía de Dios. ¿Qué es entonces la soberanía de Dios? Decimos, Dios es soberano. Esa es la soberanía del Señor. ¿Qué es entonces la soberanía de Dios? La soberanía de Dios la podemos definir como ese atributo incomunicable por medio del cual Dios, sin ser influenciado por nada ni por nadie y sin rendirle a cuentas a nada ni a nadie, hace lo que Él quiere, como Él lo quiere y porque Él así lo quiere. Esa es la soberanía de Dios. Y nosotros estamos gozosos de tener un Dios soberano. Nosotros estamos gozosos de tener un Dios que no se arrepienta. Nosotros estamos agradecidos de tener un Dios que rige firme, pero amorosamente sobre toda la humanidad. Un Dios que aún está por completar el número de los elegidos. Un Dios que cuida a su iglesia. Un Dios que nos ha manifestado su amor en la persona de Cristo. Ese Dios soberano hace lo que Él quiere, como de la manera como Él quiere, y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios es soberano. Ninguno de nosotros es soberano. El hecho de que las personas allá estén sin Dios y sin ley, entre comillas, el hecho de que las personas allá vivan en una sociedad decadente y caótica, no significa de que Dios no sea soberano. En la soberanía de Dios, Dios permite que el hombre exprese su maldad simplemente para que su justicia sea exaltada al final de los tiempos. ¿Y quién puede decir Dios es injusto? Nadie. Ese es el segundo atributo, mis amados hermanos. Probémoslo en la Escritura, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué es lo que haces? Isaías 46:10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También en primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece, Él enriquece, Él abate, Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Ese es el Dios soberano en el cual nosotros creemos, amados. Tercer atributo incomunicable. Dios es inmutable. Recuerden, hablábamos de 3 calificativos la semana pasada que nos ayudaban a distinguir a Dios, que es espíritu, de los demás espíritus. ¿Cuáles eran esos? Era la inmutabilidad de cada uno de sus atributos, la infinidad de cada uno de sus atributos y la eternidad de cada uno de sus atributos. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que todos y cada uno de los atributos de Dios jamás han sido medidos en función del espacio, es decir, son infinitos. Segundo, cuando hablamos de eternidad, hablamos de que todos y cada uno de los atributos del Señor han sido eternos, han trascendido en el tiempo, no están limitados por la manera como nosotros contabilizamos el tiempo. Y cuando hablamos de inmutabilidad, hablamos de que no solamente en el ser, en la esencia divina, no solamente en la deidad hay inmutabilidad, sino que en todos sus atributos, es decir, en la divinidad no hay cambio alguno. Hebreos 13:8 me dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cómo no vamos a confiar en ese Salvador? ¿Cómo no vamos a poner nuestra confianza en un Dios que sabemos no va a cambiar?
como nosotros no vamos a humillarnos delante de un Dios que permanece inmutable a través de la historia. Ahora, inmutable no significa como aislado, que no interactúe en alguna manera con la raza humana. Eso no significa inmutabilidad. Inmutabilidad no significa de que el mundo esté sufriendo como consecuencia de su propio pecado y Dios sea indiferente. Inmutabilidad no es sinónimo de indiferencia. Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios inmutable en el sentido de que Dios no se arrepiente. Pero viene a sus mentes quizás la pregunta: pastor, pero Dios dice que Dios se arrepiente en 3 o 4 pasajes. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Dios es inmutable en sus perfecciones. No hay cambio en los atributos de Dios, es decir, no hay cambio en su amor. Si tú ofendes a Dios, tú serás quien tenga que dar respuesta a eso. Pero si tú ofendes a Dios, el amor de Dios no se va a opacar. Si las personas del mundo no aman a Dios, eso no quiere decir que Dios se va a sentir o que el amor de Dios se va a acabar o va a mermar. No, para nada. Si tú amas a Dios, eso no quiere decir de que el amor de Dios vaya a aumentar. Cada uno de los atributos de nuestro Dios es inmutable, es decir, no cambia ni aumenta. No disminuye porque tendríamos a un ser imperfecto, y no aumenta porque también tendríamos a un ser imperfecto que necesita mejorar. Amados, cuando hablamos entonces de la inmutabilidad de Dios, nos referimos sencillamente a que Dios, por ejemplo, la inmutabilidad en su propósito. Dios no se arrepiente de nada de lo que hace o de lo que dice. Y eso debe quedar grabado en nuestras mentes. Primera de Samuel 15:29 me dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En ese momento, nosotros podemos pasar como a un camino que se desvía. O tomamos el camino de la razón que dice, la palabra lo dijo, entonces yo lo creo y no voy a cuestionar más. Pero inevitablemente no podemos negar que hay versículos donde se presenta como si Dios se estuviese arrepintiendo. Entonces vamos a ir por cada uno de ellos para probar simplemente de que el arrepentimiento del cual nos habla la Escritura no es un arrepentimiento como el tuyo y como el mío. Entonces vamos a verlo de manera clara. Tenemos 3 textos, bueno, hay como 5, pero vamos simplemente por cuestión de tiempo a hablar de 3 textos. El primero, Jeremías 18:7: en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 9: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo de delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Tenemos aquí una contradicción, aparentemente. Dios nos dice en Primera de Samuel, Dios nos repite en los Salmos, en el Nuevo Testamento, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se retracte de lo que ha dicho o de lo que ha hecho. Entonces, al lector desprevenido, esos pasajes y esa verdad entran en colisión directa con versículos como este. Y siempre recuerden la regla general de la Escritura: la suma de las palabras de Dios es verdad. No hay contradicción en la Escritura. Por lo tanto, eso nos debe llevar a la conclusión de que nosotros no estamos quizás interpretando un versículo de la manera correcta. Pero ya leímos este versículo. ¿Qué es lo que significa cuando el Señor dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles? Amados, significa simplemente, si se arrepienten ustedes, yo los perdonaré. Eso es todo el significado de este versículo. No está diciendo, yo ya había decretado el castigo eterno contra ustedes, pero si ustedes se arrepienten, yo lo voy a borrar todo. No. El arrepentimiento que nos muestra la palabra cuando se relaciona con el Señor
es el cambio del trato de Dios para con quien se arrepiente en virtud del arrepentimiento suyo. No es el cambio del decreto eterno, no es el cambio del propósito eterno, no es que Dios haya decretado algo y entonces ahora le toque arreglar todo porque Él se arrepintió. No es ese, es el cambio en el trato de Dios para con las personas, pero sin lugar a dudas ese trato encaja dentro del decreto de providencia. En otras palabras, Dios no cambia la manera de su propósito final, cambia la manera como Él trata con las personas. Eso es todo. Entonces, me arrepentiré del bien que había determinado de hacerle. ¿Qué significa eso? Sencillamente, si no se arrepienten, yo los castigaré. Ese es todo. Debemos entender nosotros que no es que Dios se arrepiente como nosotros nos arrepentimos. Simplemente Él tiene que ser consecuente con la maldad manifestada en el hombre o con lo bueno que haga el hombre, y esto por la misma gracia del Señor. Entonces, amados, no es que Dios cambie o vacile o se arrepienta o se retracte, no. Dios lo que hace es cambiar cuando el hombre por su gracia cambia. Dios lo que hace es tratar con el hombre de una manera diferente cuando el hombre con corazón regenerado cambia su actitud para con Dios. Esa es la explicación teológica correcta. Segundo pasaje difícil, Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nos debemos hacer esta pregunta: ¿cambió Dios de propósito cuando vio la abundancia de pecado en el hombre? ¿Cambió Dios de propósito? ¿Se arrepintió? ¿Quiso acabar con todo? Vamos a analizar. Primero, ¿hizo Dios al hombre malo, perverso y corrupto? La respuesta es no. Segundo, ¿hizo algo malo Dios cuando creó al hombre? La respuesta es no. Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El arrepentimiento mencionado en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, no indica que hubo un cambio, escúchenme, no indica que hubo un cambio de propósito de Dios para con el hombre. ¿Por qué no? Primero, cuando nosotros hacemos algo malo, nos arrepentimos. Pero Dios no había hecho algo malo. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Usted se tiene que arrepentir cuando hace algo indebido, algo malo. Pero Dios no se tiene que arrepentir porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. En ese momento nosotros debemos entender que el arrepentimiento al cual se refiere la Escritura cuando lo relaciona con Dios no es el mismo arrepentimiento nuestro. Nosotros cada vez que pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos porque hemos hecho algo malo, devolvernos de ese camino de perversidad porque estamos andando mal. Pero Dios no puede hacer eso, porque Dios no hace mal, ni piensa mal, ni dice algo malo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, justo y perfecto. Entonces el arrepentimiento al que se refiere este versículo de Génesis no es que me arrepentí, qué equivocación tan grande de haber creado a Adán y Eva. Eso no significa. Primero, porque Dios no se arrepintió de haber creado la raza humana. Dios lo planeó todo. Dios no tiene segundos planes o plan B o plan C por si el plan A le falla. No lo tiene. No tiene nada de qué arrepentirse. Segundo, porque Dios no quiso acabar con la raza humana. De haberlo querido hacer, hubiese también acabado con Noé. Pero no lo hizo. Los demás no se arrepintieron, no cambiaron su mente para con Dios a pesar de la predicación de Noé. Por lo tanto, fueron recipientes del juicio, mientras que Noé fue recipiente de la gracia. Dios no se arrepintió de nada. Tercero, miren el lenguaje antropomórfico. No lo vuelvo a explicar porque ya lo expliqué. Antropomorfismos.
Miren el lenguaje antropomórfico. Y le dolió en su corazón. Es un antropomorfismo. ¿Acaso Dios tiene un corazón que le pueda doler? No, como les dije, Dios no es indiferente. En sí, Dios se duele con el pecado. El punto a donde yo los quiero llevar es que usa un antropomorfismo para mostrar el agravio que el pecado le causa al Señor. Por lo tanto, nosotros decimos, cuando ustedes encuentren la palabra arrepentimiento asociada con el Señor, siempre también no se les olvide de que puede ser un antropomorfismo. En este caso es un antropomorfismo, es decir, una manera humana para que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió. Dios no se arrepintió de crear al hombre. Si se hubiese arrepentido, una de dos: o si hubiese arrepentido perfectamente como Él es y hubiese raído toda la raza humana, incluido a Noé, o no se hubiese arrepentido, lo cual nosotros llegamos a esa conclusión. No se arrepintió porque no tenía nada de qué arrepentirse. Simplemente instruyó juicio sobre quienes jamás voltearon sus corazones hacia Él. Pero queda todavía un versículo difícil, Jonás 3:10. Y vio Dios que lo que hicieron y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Acaso Dios no sabía que Nínive se arrepentiría? Por supuesto que Él lo sabía, pero volvemos al punto, mis amados hermanos, Dios no tiene plan B, y la palabra arrepentimiento en este versículo denota el cambio de la manera como Dios trató con Nínive, cuando Nínive se arrepintió. Entonces, decimos, el arrepentimiento de Dios no es que Dios la haya embarrado, o que Dios se haya retractado de algo, o que a Dios le haya tocado cambiar un decreto. No, el arrepentimiento no significa un cambio en el propósito, porque uno de los atributos del Señor es la inmutabilidad en su propósito. El arrepentimiento, cuando es adscrito al Señor, simplemente se refiere al cambio en la manera como Dios trata con el hombre. No significa absolutamente nada más. Dios es inmutable. Punto número 4, o atributo incomunicable número 4. Dios es infinito. Pero escuchen esto, no vamos simplemente a decir Dios es infinito, sino que vamos a derivar de la infinidad de Dios varios atributos. Entonces, cuando hablamos de que Dios es infinito con respecto al espacio, decimos que Dios es inmenso. Para nosotros inmenso, la verdad, esa palabra no cala. Para nosotros inmenso es algo muy, muy grande. Pero la inmensidad de Dios es algo inmensurable, es decir, no se puede medir. Entonces, cuando hablamos de que Dios es infinito con respecto al espacio, o de que no puede estar limitado por el espacio, nos referimos a que Dios es inmenso, o a la inmensidad de Dios. Primera de Reyes 8:27 nos dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Vemos a un Dios inmenso en lo que se refiere al espacio. No podemos medir a Dios. Dios es espíritu. Ahora, sucede algo muy interesante con respecto a la inmensidad de Dios. Nosotros no podemos pensar en la inmensidad de Dios como que una parte de Dios está aquí y otra parte está con los hermanos perseguidos en Pakistán, y otra parte está con el ladrón que se arrepintió en el paraíso. No podemos pensar así del Señor. La inmensidad de Dios implica que el Espíritu del Señor, con toda su esencia divina, está en todas partes de la misma manera. Pastor, explíquese un poco. Se lo voy a explicar de esta manera. Pensemos en el cielo y en el infierno. ¿Habrá más presencia de Dios en el cielo que en el infierno? No. El esplendor, la gloria, el poderío
del Señor va a ser tan evidente en el cielo como lo será su ira en el infierno. No hay una parte de Dios en el cielo y una ausencia de Dios en el infierno. Cuando hablamos de que las personas que están en el infierno y que van para el infierno van a estar separadas de Dios de por vida, hablamos de separadas en el sentido de una relación personal, pero no hablamos de separado de que Dios está allá y yo estoy acá. No, esa es la inmensidad de Dios. Cuando hablamos, atributo número 5, de que Dios es infinito con respecto al tiempo, entonces decimos Dios es eterno. Fíjense ustedes, la infinidad de Dios con respecto al espacio nos da la inmensidad de Dios, y la infinidad de Dios con respecto al tiempo nos da la eternidad de Dios. En palabras sencillas, Dios no tuvo principio, ni jamás tendrá fin. Dios es un Dios eterno. Hay varios aspectos de la eternidad de Dios que yo no deseo tratar. El aspecto, por ejemplo, de que Dios trasciende en el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Dios no cuenta el tiempo como lo contamos nosotros. De hecho, la palabra es clara porque dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El reloj de Dios no es el reloj del hombre. Este cuento de que la escatología, de que el reloj de Dios, mentiras. No empecemos a cavilar ni a atar cosas que no están en la palabra. Dios no tiene, entre comillas, para que lo entendamos, el mismo reloj que tenemos nosotros. No lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios trasciende en el tiempo. A Dios no lo limita el tiempo. Yo tengo 9 minutos más para terminar esta predicación, pero Dios está por encima de cualquier limitación, tanto del espacio como del tiempo. Amados, ese Dios nuestro es grande. Debemos conocer a Dios. Hablaba yo con un hermano. Parte de las herejías modernas vienen como razón de no conocer a un Dios que es el Dios que se ha revelado a nosotros en la Escritura. Cuando yo no conozco al Dios de la Escritura, me toca imaginarme a un Dios de cualquier otra manera. Amados, demos gracias al Señor por esta iluminación que nos ha dado el Espíritu Santo de poder conocer al Dios de la palabra. Qué hermoso. Fíjense ustedes. Cuando hablamos de que Dios es infinito, atributo número 6, con respecto al poder, decimos que Dios es omnipotente. Entonces fíjense ustedes, la infinidad de Dios con respecto al espacio nos habla de inmensidad, la infinidad de Dios con respecto al tiempo nos habla de eternidad, la infinidad de Dios con respecto al poder nos habla de omnipotencia. Dios todo lo puede. Job 37:23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Cuando hablamos de la infinidad de Dios con respecto a su espíritu, decimos que Dios es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139:7. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Atributo incomunicable número 8, por así decirlo. Cuando hablamos de que Dios es infinito con respecto a su conocimiento, sencillamente decimos Dios es omnisciente. Amados, estoy sudando un poco porque he corrido en la explicación porque ya vamos bastante atrasados, pero espero que estas verdades que son tan claras, espero que hayan quedado cimentadas en vuestro corazón. Yo quiero aprovechar estos últimos 2 minutos para llamarles la atención a ustedes, para que por así decirlo, se enamoren más de su Dios. Juan nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios es amor, pero Dios no solo es amor. Y ese es el problema con muchos hermanos y muchos amigos en iglesias pentecostales y carismáticas. No conocen a Dios, muchos de ellos no lo conocen. Y es con gran pesadez en corazón que lo digo. Y no lo conocen porque parece que ellos solamente viesen un atributo en Dios, que es Dios es amor. Pero Dios es amor, sí. Y Dios es perfecta justicia, sí.
Y Dios es ira justa, sí, y Dios es poder también. Yo no puedo separar ninguno de los atributos de Dios y hacerme la idea de Dios que yo quiero o que más se acomode a lo que yo quiera. Dios es sus atributos y sus atributos es Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Dios es independiente y autónomo en todos y cada uno de sus atributos. Dios es infinito con respecto al espacio, es decir, es inmenso. Dios es infinito con respecto al tiempo, es decir, es eterno. Dios es infinito con respecto al poder, es decir, es omnipotente, con respecto a su conocimiento omnisciente. Amados, ¿cómo no vamos nosotros a amar más y más al Dios que nos ha salvado? ¿Cómo nosotros no vamos a amar más y más al Dios que nos ha amado primero? ¿Cómo nosotros vamos a irnos en pos de ideas humanas cuando el Señor nos habla claramente en su palabra, por ejemplo, de que Dios es inmutable? Si tú tienes gozo como creyente el día de hoy, es a raíz, por supuesto, de la obra redentora de Cristo en el Calvario, pero es a raíz del carácter inmutable de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para hacerte promesas y después para no cumplirlas. Y cuando Él te dice, ven a mí y arrepiéntete, devuélvete de tu mal camino, Dios lo hace. Y entonces esa ira que habrías de recibir si no te hubieses arrepentido, ahora se convierte en amor y en provisión y en aliento y en gozo. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito eterno de Dios. Dios te llamó al arrepentimiento, y si tú respondes a ese llamado, dice la palabra del Señor, yo cambiaré mi trato para contigo. Si tú no respondes al arrepentimiento, ciertamente el mal que estaba decretado será para ti. Pero si tú respondes, yo cambiaré mi trato para contigo, y la salvación eterna que estaba decretada será tuya. Vengamos pues al Señor con agradecimiento. Vengamos pues al Señor confiando en que nuestro gozo de ser salvos es un gozo que está cimentado en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia porque nosotros seamos infieles. Dios es fiel y siempre será fiel. Demos gracias a nuestro Señor y cantemos entonces para terminar el himno número 9. Himno número 9.